Tony? ¿Te estás haciendo aquí o allá? Acá. Ok, oren por mí hoy, estoy un poco agripado, pero ahí viene, les voy a compartir conocimiento y gérmenes. Con el conocimiento está bien. Me quedo con lo primero me quedo. De lejos, ¿no? Y vamos a ver, Padre, te pido, Padre, que nos ayudes hoy a entrar a Génesis y mirar cómo Génesis funciona y cómo funciona como el fundamento de lo que nosotros pensamos en cosmovisión. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando estamos en cualquier lugar de la Biblia, cuando estamos tratando de predicarlo, tenemos que acordarnos que la Biblia tiene su trasfondo también en el mundo donde estaba, ¿verdad? Y no siempre es fácil. Se dice en la hermenéutica que uno debe interpretar basado en parte en quién era la audiencia original de lo que se está predicando. Pero no siempre es fácil determinar eso, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Génesis, que es parte del Pentateuco, ¿a quién fue dirigido? A los que habían salido de Egipto. Ok. El pueblo de Israel. Algunos dicen que a los que regresaban de Babilonia. Ok. All right. Ese, por ejemplo, es el punto de Selheimer, que dice que en general el Pentateuco fue escrito por Moisés. Entonces fue originalmente determinado en ese ambiente, como puse ahí arriba, ambiente cognitivo, pero que hubo recensiones editoriales pequeñas, pero que cambiaron la dirección de énfasis, que siguieron hasta el tiempo del exilio. Y que, por ejemplo, el final de Deuteronomio, donde habla de la muerte de Moisés, y algunas de las cosas que habla sobre el profeta que iba a venir, cuando todavía no había ningún otro profeta excepto Moisés, y todo eso. Selheimer dice que la audiencia original de lo que escribió Moisés, claro que fue lo que salieron de Egipto, pero la audiencia final del Pentateuco como lo tenemos hoy fue los que salieron del exilio, mirando el fracaso del pueblo, que nos da la razón por el énfasis que se hizo de las maldiciones y las bendiciones en Deuteronomio. Y entonces, ahora, después del exilio, había cambiado un poco el ambiente cognitivo, ¿verdad? Ahora, luego viene Cristo y Él predica durante el tiempo de los romanos y había otro ambiente cognitivo. Y luego nosotros lo predicamos hoy en un ambiente totalmente distinto. Y no cambia el hecho de que la palabra es inspirada, pero cambia la manera que nosotros tenemos que mirar, comparar lo que se dice. Ahora, nosotros vimos la vez pasada tomamos la mayoría del tiempo en este diagrama de lo que tenían en común la gente de Egipto y Babilonia en ese tiempo. ¿Todos tienen copia de este? Deberían, son las notas de la vez pasada. Sí. This is the same thing, we're using the same. No sé. Si alguien no lo tiene, él tiene. ¿O es ese? Yeah, es ese. Entonces, you should have, because I gave you one last time. You didn't bring it, or what? I know we will use it today. Yeah, it's cohorts 1 and 2. But, entonces vimos que hay cosas que tenían en común en Babilonia y en Egipto que van en contra de lo que nosotros como cultura creemos hoy, ¿verdad? Y que aún los paganos de ese entonces estaban más unidos en forma de pensar del universo que ni los religiosos a veces hoy. Hay muchos religiosos hoy que no mira, por ejemplo, cuando tú dices, ¿qué significa que algo existe?
¿verdad? Hemos tomado nosotros el punto de vista de los científicos. Algo que existe simplemente cuando es, ¿verdad? Y ellos creían, no, una cosa no existe hasta que se le da propósito. Eso fue verdad en Babilonia, en Egipto y también en Génesis. Entonces, tienen no es ontología lo que da la existencia, sino teleología, propósito. Una cosa no existe, es parte del caos, es parte del desorden, pero no es una cosa existente hasta que no se le dé propósito. Una de las cosas que Walton, donde yo creo que está en lo correcto, aunque en muchas cosas yo creo que va más allá. Por ejemplo, él no cree que Génesis habla de la creación ex nihilo. Él no cree, aunque él dice que cree en la creación ex nihilo, no cree que se puede comprobar de Génesis 1. Yo creo que va más allá él de la evidencia en eso. ¿Y quién le daba propósito a las cosas? Porque no bueno, en la creación se los da Dios. Pero en el contexto de... Y eso es, cuando en creación y en existencia va a ser Dios o los dioses, entre los egipcios y los babilonios. Pero los humanos no creamos, ni hoy en día, ni en el tiempo de ellos, creen que los humanos verdaderamente pueden crear. Nosotros formamos, nosotros tomamos cosas y las reordenamos. Pero el propósito tiene que venir del creador o los creadores, dependiendo de qué religión tú tienes en ese entonces. Pero la cosa no se consideraba creada o acabada de crear hasta el punto de que se le daba propósito. Eso cambia cómo tú miras las cosas, porque hoy en día miramos el universo como un accidente, no tiene al final de cuentas propósito. Entonces, la manera que nosotros vemos la creación es determinada por el hecho de que nosotros no creemos hoy como cultura en un creador. Salió de la nada o del multiverso o de las leyes de gravedad, dependiendo de quién le hablas. Porque dicen de la nada, pero siempre meten algo. ¿Verdad? No, porque de nada viene. Entonces, Hawking dice, lo que parece una contradicción, ¿verdad? Dice, si existen las leyes de gravedad, universos pueden salir de la nada. No, salieron de las leyes de gravedad, que no son una nada, es un algo, ¿verdad? Aún los griegos tenían una definición de lo que es la nada. La nada es lo que las piedras sueñan, pero ahí están las piedras. Entonces, siempre hay algo que está debajo de todo lo demás, que sostiene todo lo demás. Los pitagóreos en Grecia tenían una religión que adoraba los números. Poitras en uno de sus libros da una cita de un himno al número 4 que hicieron los pitagóreos, y cantaban un himno al número 4. Pero se pelearon con número 5. No, pero lo que dice del 4 es que cuando se hace de tal forma llega al fin de ser el número 10. Entonces... Oye, pero qué bonito sería el cartoon. Aquí vienen los del 4, ¿no? Y vienen corriendo los del 5, peleándose, ¿no? Los dos grupos. Pero hoy miramos a los de Pitágoras y decimos, pues están locos. Pero hay científicos hoy en día que dicen que la matemática es el fundamento de todo lo demás, que todo es simplemente una fórmula matemática. Y luego viene Douglas Adams con su libro Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que dice que la respuesta a la vida, al universo y todas las cosas es 42. Entonces, 42. Ese libro es chistoso. Yo no sé si se ha traducido, creo que se ha traducido en español. En los 43. No. En México son 43. En México. ¿Eso qué? 43. En México le van a agregar uno. 42 y un taco. Pero, y sí, ¿Está en español ese...? It's gotta be. It's been translated in a ton of language. No sé, I'd have to look it up. Pero es un libro irreverente, pero chistoso. Bien chistoso. Cómico. Habla de una computadora que se llamaba Pensamiento Profundo, Deep Thought.
Claro que Deep Thought es también un chiste en inglés porque había una en el día de Deep Throat, que era una que salió hablando de sexo político. En fin, esta computadora le dieron la cuestión de que figurara la vida, el universo y todas las cosas. Y dice, ¿lo puedes hacer? Y dice, sí, pero va a tomar mucho tiempo. Porque los filósofos no quieren que sacara la respuesta porque iban a perder su trabajo. Pero dijo, van a tomar 7 millones de años, entonces los filósofos tenían más trabajo especulando qué iba a decir la computadora. Y cuando sale la computadora, después de 7,5 millones de años, le preguntan, ¿tiene la respuesta? Y dice, sí, pero no te va a gustar. La respuesta es 42. Y luego tenían que hacer una computadora más grande para figurar cuál es la pregunta. Es un libro muy chistoso, muy chistoso, pero nos enseña un poco del ambiente cognitivo de hoy en día, ¿verdad? Todo es accidental, nada tiene un propósito. Es improvisado, ¿no? Es improvisado. Bueno, improvisado da a entender un improvisante. Pero no hay ningún improvisante hoy. Es totalmente... No hay teología, ¿verdad? No hay una meta al final del universo que dirige la existencia. Y el problema con hoy en día de tratar de predicar Génesis, por ejemplo, Génesis trata de dar propósito a las cosas. Un propósito figurado en la creación. ¿Para qué es la tierra? ¿Para qué es, por ejemplo, el matrimonio? Hoy en día estamos teniendo la discusión sobre el matrimonio y parte del problema es que nadie le da un propósito intrínseco al matrimonio. Cuando Cristo fue hablado sobre el divorcio, le trajeron las posiciones de 2 rabinos, y vamos a hablar más de esto cuando hablamos de la familia Génesis, pero uno de los rabinos tenía X posición en el divorcio, otro rabino tenía otra posición en el divorcio, y básicamente le preguntaron a Cristo cuál de estos dos, izquierda o derecha, tradicional o conservador o progresivo. Y me gusta lo que dijo Progre o retrógrado. Sí, me gusta lo que dijo G.K. Chesterton, un filósofo, autor católico en los 1920 por ahí. Dijo, el mundo está dividido entre conservadores y progresivos. Dice, la meta del progresivo es introducir nuevos errores. La meta del conservador es guardarlos. Está buena. Y cuando tú miras, era profeta, aunque vivía en Inglaterra y no tenía lo de hoy, yo lo estoy mirando, ¿verdad? Los conservadores guardan los errores. Y es como el otro dicho que siempre es verdad, los que no conocen la historia son condenadas a repetirla. Y los que sí lo conocen son condenados a tener que vivir en un mundo que están guiando los que no lo conocen. Pero cuando estamos hablando como cristianos sobre el matrimonio y viene una pareja homosexual o alguien así y dicen, ¿por qué yo no me puedo casar? Y tú le dices, porque el matrimonio es X. Desde el principio, cuando Cristo contestó esa pregunta, Él no fue pues Hillel, o Él no dijo pues Shammai. Él dijo, desde el principio no fue así. Porque nos dice la palabra de Dios básicamente que en el principio, Génesis 1 citó, ¿verdad? Dios los hizo varón y mujer, y luego citó Génesis 2 y fueron una sola carne. Entonces, Él fue al propósito dado en inspiración del matrimonio. Si tú no aceptas propósito de la creación, si tú aceptas lo que hoy en día se da como ambiente cognitivo, ¿qué hay de mal que un homosexual se case? No hay propósito para el matrimonio, excepto lo que la sociedad decide. Por eso limitan a una construcción meramente social. Sí, el matrimonio viene siendo un contrato social
no tiene un propósito determinado, no es parte de, y por eso también dicen, pues en los animales hay 492 especies de animales que tienen actos homosexuales, que se les ha visto hacer sexo homosexual. Y dicen, pues nosotros simplemente somos otro tipo de animal y no hay nada en eso. Y yo digo, sí, pero también hay animales que se comen su cría. ¿Se comen al macho? Bueno, sí, las arañitas se comen la viuda negra, por eso está viuda. Pero no solo eso, aún la cría. Yo como dije antes, yo criaba cuando era niño hamsters, que son como esos ratoncitos, pero no tienen cola. Yo los criaba para vender a tiendas de mascotas. Así sacaba un poco de dinero extra cuando era adolescente y no tenía mucho dinero. Qué buena idea. Y bueno, excepto que tú los tienes que cuidar y cuando tienes 5 o 6 hembras y varios tienen cría a la misma vez. En un tiempo yo tuve 42 de esos hamsters y me salieron las hembras, me salieron. Pero el problema es que esas cuando se asustan comen su cría y ahí se me iba el dinero. Así que pues se los quitaban. A lo mejor ahí está la pregunta para lo del 42. pero sí, yo no creo que humanos queremos nosotros imitar animales, pero nuestra filosofía no dice que no podemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay propósito intrínseco a lo que fuimos hechos. De nuevo, la gente que quiere salvar la tierra, ¿okay? Y yo no estoy en contra de un buen mayordomía, una buena mayordomía de la tierra. Pero cuando decimos queremos salvar la tierra, entonces uno tiene que determinar un plan. Algunos de ellos han llegado al plan que dice ningún humano debe tener un bebé, ninguno. Que esta sea la última generación humana para que regrese a la naturaleza. Que insinúan que nosotros no somos parte de la naturaleza. ¿De dónde sacan eso? ¿Qué propósito tiene la tierra? Si el propósito es simplemente que las especies sigan, pues ni la tierra ha sido muy buena para eso. ¿Cuántos se han extinguido? ¿Cuántas especies se han extinguido? Casi todos los planes de cuerpo que estaban en la edad Cámbria ya no existen. Y puede venir un gran asteroide y cambia de nuevo. Ya todos los dinosaurios fueron, ¿verdad? Y todos esos. Y quedamos nosotros los monitos. Y después cuando el sol para de ser y luego lo único que queda son black holes, ¿de qué sirvió salvar la tierra? Las especies. Okay. Dios dice va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo donde la justicia va a morar. Nosotros sabemos el propósito de la tierra y eso es donde nosotros de nuevo Génesis, ¿verdad? Génesis pone al hombre y a la mujer, al Adán, que era varón y hembra, como dice Génesis 1, en cargo de la creación que la ha de ¿qué? Cultivar. De cultivar y de sojuzgar y tener dominio como un virrey del rey. Entonces el propósito de la tierra es ser el lugar sagrado donde nosotros tomamos lo que se le ha llamado el mandato cultural y lo ponemos en práctica. Ahora el pecado ha hecho mucho más duro eso, pero todavía el mismo mandamiento queda, ¿verdad? Nosotros debemos estar interesados en lo que le pasa a este planeta, no porque lo vamos a salvar a la madre tierra, pero porque es el terreno donde Dios ha puesto para que nosotros seamos los suborganizadores. Es muy interesante que el libro de Génesis enseña, y esto lo vamos a mirar también, Dios creando en 6 días. ¿Qué es importante sobre eso? Que se toma un tiempo para que, como dice un libro, lo imitemos en nuestras actividades. Ahí estamos, ¿ok? Dios pudo haber creado el universo en un Segundo. instante.
Aún la creación de materia original, mirado como Génesis 1, nos da un tiempo indeterminado. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego dice el versículo 2, y los cielos y la tierra estaban tohu wabohu, estaban desordenados. El resto de los 6 días no son una creación en sí, la creación de, como hoy lo miraríamos como creación, toma parte en el primer versículo, ¿verdad? Ahí es la materia. Pero sí es, y he visto personas mirando desde hoy que dicen, el primer capítulo de Génesis no es una cuenta, no es un relato de creación. Desde el punto de vista de hoy, del ambiente cognitivo hoy, está la verdad. El único que es un relato de la creación en Génesis 1 desde el punto de vista de hoy es el versículo 1. El resto es organizar. Pero no desde el punto de vista de ellos. Porque desde el punto de vista de ellos, una cosa no es creada en su totalidad, no es considerada creada hasta que tenga propósito. Entonces, Dios creó el cuarto día, las estrellas y la luna. No significa que no existían como nosotros consideraríamos existencia antes de ese punto. En el versículo 4, Él les da propósito. Dice, Eso ayudaría a entender, por ejemplo, el día, la noche, porque el sol es Sí. creado hasta el día 4, Sí. se señala su propósito. Sí, se señala su propósito, porque hay muchos que dicen científicamente cómo pueden el día 3 crear, O el 1, el día y la noche. bueno, el día y la noche, pero crear cosas vivas que van a necesitar el sol para recibir energía. Porque en el día 3 se crea, creo, los seres del mar. Algunas cosas. Entonces, ¿cómo puede ver eso? Y necesitan al sol. Necesita el sol. El sol estaba, pero no se le había dado, no se le había designado su propósito. El sol y la luna, dice en el versículo 4, el día 4 fueron determinados para tiempos y temporadas y así. Entonces, sí. Estaciones. A la hora de decir de darle propósito es como hacerlo ya como palabra o ya de acción. O sea, ya cuando se le da, claro que Dios da su palabra, y la cosa funciona. Yo no sé si hay, desde el punto de vista de Dios, yo no sé si hay diferencia entre tiempo. Palabra y acción. En nuestro punto de vista sí hay, pero en el punto de vista divino, Dios dice y es. Y Hebreos 11:3 nos dice que los mundos fueron demarcados, o se puede traducir por la palabra de Dios. La palabra griega es eones, es edades. No solo es la cosa de nuevo, pero el tiempo que nos lleva hacia el propósito de esa cosa, todos demarcados por la palabra de Dios. Entonces, es teleológico, todo tiene un propósito y no es considerado existente hasta que ese propósito se le dé. Entonces, el hombre fue creado en el sexto día y le fue dado propósito. Ahora, hay algunos que van a tomar esto y decir que podría haber sido, hay posibilidad, que no lo creo yo, pero podría haber sido, de que humanoides, animales que no eran totalmente hombres, habían existido antes de ese punto, pero Dios no les había hasta ese punto dado propósito, espíritu. Hay algunos que creen así. Yo miro el hecho que Dios dice, los creo del barro de la tierra, y les dio, yo pienso que el hombre, no importando lo que piensas del resto de la creación, que el hombre fue una creación separada, que no se le puede dar que tuvo evolución de... Pero ¿cuál sería el argumento? ¿Solo negar la evolución o...? Yo no niego la evolución en su totalidad. Dice la Biblia que Dios creó las criaturas según su género.
Después de eso, ahora, ¿qué es género? Es un término preteórico, ¿verdad? No se puede equivaler con especie, ni con lo que decimos como científicos que son géneros, porque el género es más alto, pero es una palabra, no es científica. ¿Qué significa? Búhos, por ejemplo, perros, caninos, incluyendo lobos y coyotes y hienas. Todo eso no lo dice. En un punto, él escogió un grupo de tipos básicos y los creó. Es lo que nos dice Génesis. Desde ese punto, yo creo que se puede confirmar que ha habido evolución. Se ven en los virus y los microbios, se puede notar, ¿verdad? La transmutación del virus de SIDA, por ejemplo, la malaria que ha cambiado en varias formas, el estafilococo que ahora está saliendo con unas mutaciones que los antibióticos no pueden cambiar. Ha habido evolución en esos grupos, ¿verdad? Pero no fuera del grupo, no de que el perro llega a ser oso, ¿no? Sí, no, el perro no va, se queda en el grupo. Hay perros desde chihuahueños hasta lobos, ¿verdad? Pero siguen siendo parte de su grupo. Caninos. Siguen siendo perros, no pasan a ser humanos. O gatos. O águila. O águilas, o lo que sea. Entonces yo creo que no hay modo de dudar algún nivel de evolución. Y el punto es, ¿qué básico es cuando dice la Biblia de acuerdo a su género? Y no sabemos, porque no fue dado para eso. Lo que sí sé es que el hombre fue creado separado de los demás, la Biblia nos lo habla, y tenemos que estar ahí. Perdón, entonces tomaríamos Génesis 2, del 4 en adelante, como una ampliación del relato de Génesis 1. Sí. 2, 1, 3, 4. Una ampliación de lo que pasó básicamente durante el sexto día. No son dos relatos. No. Bueno, quizás sean dos relatos. Originalmente yo no sé cómo vino la historia oral. Okay. Quizás sean dos relatos, Moisés habiendo unido, pero son dos relatos no contradictorios. Yo puedo tener un relato que hay un hecho y esta persona describe una cosa que toma una semana. Como los mismos evangelios, ¿no? Sí, bueno, los evangelios, pero una persona toma una semana y otra parte, vamos a mirar, por ejemplo, este reportaje, no sé cuántos han estado siguiendo lo de este juez que está tratando de comprobar. Y la semana pasada los presentaron los dos sus cargos y lo demás. Un reportero va a reportar toda la semana qué vino de antes, qué fue y qué pasó después. Otro reportero va a reportar solamente hora por hora lo que pasó durante la junta de Senado. Los dos uno está mirando desde más amplio, otro está poniéndolo más angosto, pero ninguno de los dos no se contradice. Entonces, dos relatos podrían ser, como digo, originalmente podrían ser dos relatos. Yo no creo que Dios necesariamente le dio una visión a Moisés. Moisés puede estar trabajando de materiales anteriores que han venido oralmente, acordándonos que si tomamos en serio las edades de la gente durante los primeros capítulos de Génesis, y yo no veo razón por la cual no. Noé no había muerto mucho tiempo antes de que nació Abraham, porque Noé vivió 600 años después del diluvio, de acuerdo a lo que nos dice Génesis, y él hubiera muerto una generación, quizá dos, antes de que Abraham